¿La ansiedad, el miedo y el estrés son la misma cosa? No. Si bien mucha gente los utiliza para designar el mismo tipo de reacción, realmente una reacción puede estar englobada dentro de la otra en varias circunstancias, pero son cosas totalmente diferentes. Llamamos estrés a la reacción por la cual el organismo se coloca en estado de máxima alerta, generando una serie de modificaciones que son psicofísicas, como la tensión muscular, la taquicardia, la tensión aumentada, la aceleración del ritmo respiratorio, que esto todo sucede para afrontar diferentes situaciones de demanda. La reacción suele ser la misma ante diferentes tipos de estresores. Los estresores son situaciones capaces de generar estrés, de generarnos esa tensión. Y es un tipo de reacción más o menos primitiva que compartimos con el resto de los integrantes del reino animal, porque generalmente no participan las áreas superiores de la corteza cerebral, que se encuentra solo en el cerebro humano. Por ejemplo, si una persona está trabajando muchas horas con intensidad, sometida a una gran presión, es de esperar que con el correr de los días comience con una serie de síntomas, como la aceleración de los latidos del corazón, contracturas musculares, nerviosismo, irritabilidad, dificultades para concentrarse, trastornos del sueño. Y todas esas manifestaciones ocurren como consecuencia del estrés. Y entonces la persona debería tomarse un descanso, unas vacaciones, para que al suspender el estímulo que generó este estrés, en este caso la sobrecarga laboral, el funcionamiento del organismo vuelva a la normalidad. Ahora, el miedo, por otra parte, estaría implicando, además de la manifestación corporal, un conjunto de comportamientos y emociones que se van a observar y se van a experimentar cuando un organismo se enfrenta a situaciones de riesgo o amenaza. O sea, van a aparecer cambios orientados a evitar la situación atemorizante o, si no hay escapatoria, a enfrentarlo. Por ejemplo, vamos caminando en la noche por una vereda oscura, una persona que camina por la vereda de enfrente cruza hacia nosotros en actitud sospechosa, nuestro corazón se acelera, la respiración se va a agitar, quizás tengamos una sensación de mareo o visión borrosa, y son señales o síntomas muy similares al estrés, provocados en ese contexto por el miedo, cuya función es que nos demos cuenta de que podríamos estar en peligro. El miedo es una emoción absolutamente primitiva de supervivencia. Es nuestro cerebro primitivo, reptiliano, el cual nos prepara para sobrevivir. En su justa medida, el miedo es una emoción positiva, porque nos lleva a mantenernos con vida. Solamente si se desequilibra, pasa a ser una emoción negativa. Ahora, la ansiedad, por su parte, es un tipo de reacción más evolucionada que hasta hace no mucho tiempo creíamos que experimentábamos solo los humanos. Pero hay animales que también lo experimentan, como el perro, el gato, el caballo, porque implica pensamientos, comportamientos, reacciones fisiológicas y experiencias emocionales que presentan, en el caso del hombre, por ejemplo, situaciones de conflicto. Por ejemplo, necesidad de tomas de decisiones o desarrollar acciones en las que hay más de una alternativa potencialmente correcta. ¿Y esto por qué? Porque la ansiedad nos lleva a pensar en futuro, no estar en el aquí y ahora. Nos lleva a lo que va a pasar. Y al llevarnos a lo que va a pasar, no nos permite estar en el aquí y ahora. Entonces ya estamos decidiendo sobre las múltiples posibilidades que están por venir, pero no lo que tenemos aquí y ahora. En el caso de los animales, lo que se conoce son reacciones ansiosas, situaciones en las cuales eh, hay nerviosismo o hay apego ansioso
algo que les genere una sintomatología de imprevisibilidad. A eso se le llama ansiedad en los animales. Entonces, ¿cómo podemos definir mejor la ansiedad? Quizás es muy difícil definir algo que cubra todos los diferentes aspectos, pero todos conocemos muy bien esa sensación que parece una combinación de inquietud, impaciencia, alarma, incertidumbre, temor, y no existe una persona que no la haya experimentado. Por ejemplo, al entrar a una sala para una entrevista laboral, o para dar un examen, o ante una señal de peligro en una calle solitaria por la calle, en la noche. Sin embargo, los que menos han sentido, o quizás los que menos han tenido las sensaciones, eh, es importante definir la diferencia con otros cuadros. Y es que en la ansiedad tenemos mareos, visión borrosa, entumecimiento, hormigueo, sensación de falta de aire que puede derivar en sensación de ahogo o asfixia y que también pueden ser parte de la ansiedad, de una ansiedad absolutamente extrema. Ahora, con esto que les estoy diciendo, que es normal sentir ansiedad, sí, porque hay una ansiedad normal que tiene que ver con un conjunto de emociones y manifestaciones físicas que se presentan cuando nos enfrentamos a situaciones nuevas o de exigencia. La ansiedad normal nos ayuda a adaptarnos a esas situaciones de manera que podamos obtener una respuesta adecuada a lo que necesitamos. Y en este sentido es beneficiosa porque nos permite alcanzar algún objetivo que necesitamos para nuestra vida. Por ejemplo, frente a una situación de tener que terminar un trabajo muy importante en un plazo determinado. La ansiedad normal nos va a permitir estar más alerta, dormir menos horas, enfocar toda nuestra atención y nuestra energía en nuestra tarea. Pero cuando los síntomas ansiosos se vuelven excesivos y difíciles de controlar, pueden llegar al punto de interferir seriamente en nuestras actividades diarias, como el trabajo, la vida social, la de pareja. Y en este caso, ahí vamos a estar presentes ante un cuadro de ansiedad patológica o trastorno de ansiedad generalizada. Y ahí es donde podemos requerir tratamiento de algún tipo. Nos vemos en el próximo audio.